Es día de estudio, noche de estudio. Wednesday Bible study. Amén. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se encuentran aquí. Give God thanks for each and every one of you that find yourself here. Bendecimos a todas las familias de mis hermanos de Robertson Unit. We bless all the brothers of the family of Robertson Unit. Amen. Almost. Yeah, I'm We sorry. bless all the families of my brothers at the Robertson Unit. Sorry, my mind tries to interpret him speaking backwards and it don't come out right. Sometimes, not all the time. We're doing good though. Amen. Keep praying. Bendecimos a toda mi familia, We bless all our family, todos los hermanos de Efesios 2:20, all the brothers of E220, la hermana Annie en Lubbock, Sister Annie in Lubbock, la hermana Ana Cabrera y la Cabrera familia allá en San Ángelo, Sister Ana Cabrera family over there in San Angelo, el apóstol, la pastora Ramírez allá en San Antonio, Apostol, Pastora that are in San Antonio, la hermana Olga allá en Houston, Sister Olga in Houston, amén. Y los hermanos allá en la área de Dallas, amén. La hermana Antonia, Sister Antonia that's in Dallas, mis hijos también. our children also. En 2 semanas, In 2 weeks, mi yerno Santiago estará con nosotros entregando la palabra, my son-in-law Santiago will be giving the word. amén. Amen. So, no se quede en casa. So do not stay home. Voy a dar una enseñanza sobre nuestra identidad, los redimidos. I'm going to give a lesson about the redeemed The identity of the redeemed. La identidad de los redimidos. The identity of the redeemed. También voy a mencionar la palabra remanente. I'm also going to mention remnant, the word remnant. Remanente. Y también vamos a hablar de injertados. And we're also going to speak on Grafted. 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 Su identidad de los redimidos, So, identity of the redeemed, el remanente the remnant, y injertados. and the Engrafted. engrafted. Grafted. Grafted. The grafted. Amen. Quiero comenzar en el libro de Romanos capítulo 11, I want to start in Romans 11, donde el apóstol Pablo where the Apostle Paul comienza a hablar sobre aquellos que se están uniendo a creer en el Mesías. where he begins to talk about those that are gathering and coming into the Messiah. I mean, he's beginning to speak to those that are accepting the Messiah. Amén. Aquellos que están recibiendo Cristo como Mesías. I mean, those that are receiving Christ as Messiah. ¿Qué es lo que sucede What is it that happens en la vida de uno in the life of one cuando uno acepta a Cristo como Mesías? when one receives Christ as Messiah? Por mucho tiempo For a long time, no se ha enseñado la plenitud de qué es recibir a Cristo como Mesías. they haven't taught the plenitude of receiving the Messiah, The fullness of what it means to receive Christ as Messiah. La plenitud. the fullness. Amen. Cuando uno recibe a Cristo como Mesías, When one receives Christ as Messiah, el siguiente paso parece que es ignorado the next step seems as though it's ignored, o el sistema ha traído otro punto de vista de cómo discipular. or the system has brought another type of way to disciple. To bring to disciple. Yeah, you're right. Me impactó el corazón My heart was impacted de una hermana que está con nosotros, of a sister that's with us, que ella compartió y dijo, yo en mi oración, that she shared that me in my prayer, that her in her prayer, ella en su oración, ella le pidió a Dios she asked God
que ella quería ser discipulada that she wanted to be o discipled, quería saber más de la palabra. or she wanted to know more of the word. Y la contestación que ella escuchó, And the answer that she heard, entonces tienes que ser discipulada como mis discípulos. and then you need to be discipled like my disciples. Y los discípulos eran discipulados en la Torá, And the disciples were discipled in the Torah. eran instruidos en la Torá. They were instructed in Torah. Amén. Y era lo que Cristo siempre enseñaba. And that's what Christ always taught. Si uno no puede aceptar If one cannot accept la verdad de que Cristo solamente enseñó Torá, that the truth that Christ only taught Torah, van a malinterpretar toda la Biblia. they will misinterpret the whole Bible. Por lo tanto, discipulado Therefore, discipleship es ser instruidos is to be instructed en la verdad de la Torá, in the truth of Torah, el significado de la Torá, the significance of la Torah, importancia de la Torá, the importance of Torah, lo hermoso de la the Torá. beauty of Torah. Amén. Amen. Cuando uno comienza a aprender When one begins to learn la historia de Israel, the story of the Israel, history of Israel, uno comienza a entender one begins to understand de cuando uno acepta a Cristo, that when one accepts Christ, a qué nación ha entrado. at what and then what nation they have entered. Amén. Amen. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, When one receives Christ as Savior, y la palabra de Dios dice que ahora somos su pueblo, and now the Word says that we are His people, ahora hemos entrado a su rebaño, and so now we have entered into His flock. Yep. Tenemos que entender qué se encuentra en eso. We need to know what's involved in that. Cuando Él dice, tú eres parte de mi reino, When He says you are part of my kingdom, ¿qué significa ser parte de un reino? what does it signify to be a part of a ¿Qué kingdom? significa ser ciudadano de un reino? What does it mean to be a citizen of the kingdom? ¿Qué significa ser remanente? What's the significance of being a remnant? ¿Qué significa What does it ser signify engendrado? to be Grafted. grafted? Amén. Amen. La verdad ha sido enterrada y ignorada por mucho tiempo. The truth, The truth has been buried and ignored for a long time. Y es tiempo de seguir proclamando and it's time to continue proclaiming la verdad de la palabra de Dios. the truth of the Word of God. Y en este tiempo hay una urgencia, And this time there's an urgency porque muchos son engañados. because many have been Y deceived, nosotros deseamos and we desire que haya un despertar that there be an awakening en nuestras vidas, in our lives, en nuestras familias, in our families, en nuestras amistades, in our friends, en las almas. in the souls, Porque ese es el deseo de Dios, because that is the desire of God, de que nadie se pierda, that no one be lost, que vengamos a reconocer la verdad de su palabra. that we come to know the truth of His Word. Y la verdad de su palabra, And the truth of His Word, de que cuando uno recibe a Cristo como Salvador, when one receives Christ as Savior, somos parte de una we nación. are part of a nation. Y esa nación tiene nombre, And that nation has a name, el nombre de Israel. the name of Israel. Por lo tanto, Therefore, esa es la verdad, that is the truth. que cuando uno recibe a Cristo como Mesías, When one receives Christ as Messiah, o cuando uno decide aceptar la verdad de Dios, or when one decides to receive the truth of God, esa persona ahora es parte de Israel. that person now is part of Israel. No es apartado de otro grupo, They're not separated to another group. son parte de Israel. They are part of Israel. Y vamos a mirar con las escrituras And we're going to see in Scripture que no importa dónde nace uno, that it doesn't matter where one is born from. cuando uno decide aceptar la verdad de Dios, When one decides to receive the truth of God, ellos son injertados, they are engrafted they are grafted en el pacto de Dios, in the covenant of y ahora son pueblo de Dios, and now they're people of God, unidos al árbol de olivo, united in the tree, olive tree, amén, que Dios ha plantado. that God has planted.
No es un árbol de religión. It's not a religious tree. No es un árbol de dominación. It's not a tree of a denomination. Es un árbol llamado Israel. It's a tree named Israel. Y en Mesías, And the Messiah, en el Mesías, and in the Messiah es lo que nosotros somos. is who we are. Amén. Amen. Una cosa tiene que ser muy claro. Something that has to be clear. Esto es muy importante. This is very important. Dios no vino a reemplazar a Israel. God did not come to replace Israel. Amén. Una vez más. Once again. Dios no vino a reemplazar a Israel. God did not come to replace Israel. La intención de Dios siempre The intention of God is always, y todavía es and still is, la restauración de Israel. the restoration of Israel. Amén. Otra verdad. Another truth, Dios hizo pacto con Israel God made a covenant with Israel y nadie más. and no one else. Nadie más tiene pacto con Dios, solamente Israel. No one else has a covenant with God, only Israel. Él no vino a deshacer a Israel, He didn't come to do away with Israel. Él vino a expander a Israel. He came to expand Israel. Él no vino a destruir a Israel, He didn't come to destroy Israel, pero Él vino a abrir las puertas para todos aquellos que quieren entrar a ser parte de He Israel. came to open the doors for all those that wanted to participate or be part of Israel. Él no quebrantó el pacto que hizo con Israel, He did not break the covenant that he did with pero Israel, Él hizo la invitación para todos ser parte de ese but pacto. he opened the invitation for all those who wanted to be part. La familia del Mesías The family of Messiah, se ha crecido it has grown, y las ramas han crecido. and the tree limbs have grown. The branches have grown. Amén. Branches, amen. En Romanos capítulo 11, Romans 11. Pablo, maestro de la Torá, Paul, teacher of Torah, explica he explains que las naciones que confían en el Mesías that the nations that trust in the Messiah, son injertados a Israel. they are grafted in Israel. Amén. No en un nuevo árbol, Not in a new tree, no mezclado con paganismo y reino, not mixed with paganism and kingdom, no una dominación, not with a denomination, pero somos injertados but they are the grafted en el árbol olivo. in the olive tree. Amén. El Dios de Abraham, The God of Abraham, Isaac Isaac, y Jacob, and Jacob, donde es nutriado, and where it's nourished nourished por la promesa en el monte Sinaí, by the promise of Mount Sinai, donde nació el pacto where the covenant was born para Israel. for Israel. Amén. Amen. ¿Cuántos conocen la historia de Sinaí? How many know the story of Mount Sinai? Amén. Sinai, Donde Dios hace pacto con Israel. where God makes a covenant with Israel. Creo que se encuentra en el capítulo 19, si no estoy equivocado. I think it's in chapter 19, if I'm not mistaken. Donde Dios dice, yo seré, Where God Yo- says, I will, si ustedes obedecen, if you obey, si ustedes guardan, if you keep, si ustedes cuidan, if you take care of, yo seré su protector. I will be your protector. Yo voy a proveer. I will provide. Yo seré su marido. I will be your husband. Y ellos dijeron, And they said, sí lo hacemos. They said, yes, Yes, we do. O yes, we will. O sí lo haremos. Están entrando en un pacto. They're entering into a covenant. Y en ese pacto nosotros también estamos. And in that covenant, we are also there. Cuando nosotros aceptamos a Cristo When como we Mesías. accept
Christ as Messiah. Vamos al versículo 17, Romanos 11, 17. Let's go to Romans 17. 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo. But if some of the branches were broken off, and you, although a wild olive shoot, were grafted in among the others, and now share in the nourishing root of the olive tree. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sostentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Do not be arrogant towards the branches. If you are members, it is not you who support the root, but the root that supports you. So no somos en otro grupo separado. So we're not in a separate group. No son judíos y cristianos. It's not Jews and Christians. Somos un solo pueblo. We are one people. Por mucho tiempo la religión ha predicado o ha enseñado For a lot of time, religion has preached or taught que nosotros somos desconectados de Israel, that we are disconnected from que Israel, nosotros estamos desconectados de la Torá, that we are disconnected from que Torah, nosotros estamos desconectados del antiguo pacto. that we are disconnected from the old covenant. Pero eso es falso. But that's false. Eso no es verdad. That is not true. Ese sistema del enemigo That is a system of the que ha enemy influenciado that has a los influenced corazones de los hombres the hearts of men con iniquidad with iniquity para torcer la palabra de Dios, to twist the word of God para que se acostumbre a los deseos del hombre. so that they can be accustomed to the desires of man. Did I say that Amen. right? Yeah. Amen. Thank you, Lord. Solamente hay un cuerpo, There's only one body. solamente hay un pastor. There's only one pastor. Y fuera del pacto no hay vida. And outside of the covenant, there's no life. Por eso Cristo dice, That's why Christ says, yo soy la viña verdadera. I am the true vine. Porque hay viñas falsas. Because there's false vine. Y aquellos que estén en mí And those that are in y me, yo en ellos and I in van a them, dar fruto. they will give fruit. ¿Qué fruto estamos enseñando? What fruit are we teaching? What fruit are we showing? ¿Fruto de religión Fruit of religion o fruto del reino? or fruit of the kingdom? Cristo no vino a establecer una religión. Christ did not come to establish a religion. Él vino a establecer el reino. He came to establish the kingdom. Cristo no era un hombre religioso. Christ was not a religious man. Era un hombre He was a man representando el reino. that represented the kingdom. Cristo no vino a morir Christ did not come to die para comenzar una segunda religión. to start a second religion. Ooh, come on. Cristo no murió en la cruz Christ did not die on the cross para comenzar to start una nueva iglesia. a new church. La iglesia ya existía, The church already existed. estaba quebrantada It was broken, y Él vino a restaurar and he came to restore esa iglesia that church, llamada Israel. named Israel. Él vino, Él murió para restaurar He came and died to restore a Israel, Israel. porque hay ovejas perdidas Because there's lost sheep, y aquellos que se encuentran sin esperanza and those that find themselves puedan without mirar hope, el pacto que Dios tiene con Israel they can see the covenant that God has y with también Israel, entrar and also en enter ese mismo pacto. in that same covenant. No hay pacto diferente There's no different covenant para alguien que quiere ser parte de conocer a Dios. for someone to be part of knowing who God is.
Fíjate, si uno comienza a meditar en eso, Look, if someone begins to meditate on that, porque eso sí me golpeó fuerte cuando me di cuenta de esto, because this struck me hard when I found out about this, que hay personas que creen that there's people that believe y si se enseña and they teach que los judíos tienen sus leyes that the Jews have their laws y hay cristianos que tienen sus and leyes. there's Christians that have their laws. Los judíos están bajo los mandamientos del antiguo pacto The Jews are under the old covenant y los cristianos están en otro que se llama el nuevo and pacto. the Christians are in the new covenant. Y hay diferentes mandamientos. And there's different commandments. Eso se llama división. That is called division. Y Dios no es un Dios de And división. God is not a God of division. No es un Dios de división. It's not a God of division. Y cuando leemos las escrituras, And when we read the scripture, uno se rasca la cabeza one begins to scratch their head. y uno se pregunta, ¿quién no estamos leyendo las mismas escrituras? And one begins to say, are we reading the same scriptures? Pero hay un velo que existe. But there's a veil that exists. Y es el velo que también Pablo habla en los Corintios. And that's the same veil that Paul is speaking of in Corinthians. Que solamente Dios lo puede remover. That only God is able to remove it. Cristo, por medio de Cristo. Through Christ. El velo tiene que ser removido. The veil has to be removed. ¿Y sabe cómo Dios puede remover el velo? And you know how God is able to remove Claro, the Él veil? lo puede hacer. Él es Dios. Yes, He can do it because He is God. Pero Él ha entregado voluntad al But hombre. He has given the will to Free man. will to man. Por lo tanto, Therefore, un corazón humilde a humble heart es el corazón que Dios no rechaza. is the heart that God does not reject. Y ahí donde él comienza a obrar en el corazón. And there He begins to work on the heart, work in the heart. Nosotros, Us, por medio de Cristo, through Christ, somos injertados we are grafted en un pacto de fe in a covenant of faith y obediencia. and obedience. Son dos. It's two. Fe Faith y obediencia. and obedience. Somos un solo pueblo. We are one people. Gálatas 3:28. Galatians 3:28. Gálatas 3:28. Galatians 3:28. Fíjate muy bien lo que dice lo que dice Pablo, Look real closely what Paul says. un maestro de Torah. A teacher of Torah. Estoy recalcando eso I'm repeating this porque Pablo nunca está en contra de la Torah. because Paul is never against Torah. Él apoya y respalda la Torah. He agrees with and backs up Torah. So, cuando una persona lee las cartas de Pablo So when a person reads the letters of Paul y comienza a usar esa carta como una razón de estar en contra de la Torah, and begins to use that letter as if it's against Torah, ha malinterpretado la escritura they have y misinterpreted no han the entendido a scripture, Pablo. and they have not understood. Y la razón que no pueden entender a Pablo And the reason they can't understand Paul porque han rechazado la Torah. is because they have rejected Solamente Torah. una persona Only a person que ha aceptado la that Torah has accepted Torah va a entender las cartas de will Pablo. understand the letters of Paul. Por eso es importante That's why it's important de leer el Antiguo to Testamento. read the Old Testament. Llegó el Taná. Amén. Del Taná. Vamos a leer. Let us read. Ya no hay judío, There is no more Jew, ni griego, nor Greek. no hay esclavo ni There libre, is no slave nor free. no hay varón ni mujer, There's no male or female. porque todos vosotros sois uno en Cristo. For all of you are one in Christ. Uno. One. ¿Alguien sabe cuántas denominaciones existen el día de hoy? Does anybody know how many denominations exist in the day of today? Take a wild guess.
No, there's like 600, 700, something high. It's like 40,000, I think. Yeah, it's gonna be something crazy. I knew it. I said, you made it down. 40,000. And what did they say? Every so often they're coming up with new ones. I'll do that. Great. Eso sí causa un poquito de tristeza. This causes a little bit of sadness. Nos damos cuenta que hay tanta división We realize that there's so much division por la mala interpretación de las escrituras. because of a misinterpretation of the scripture. Es lo que ha dividido al pueblo de Dios. That's what has divided the people of God. Es lo que dividió el hombre de Dios desde el principio. That's what divided man from God from the beginning. Dios entregó una palabra God gave a word, That's y vino el enemigo and the enemy came con iniquidad with iniquity, y torció la palabra de and Dios, he twisted the word of donde God, influenció a Eva and where he influenced Eve a desobedecer la palabra, to disobey the word, malinterpretar la palabra. misinterpret the word. Influenció a Adán también. She influenced her Adam, her husband, Y todavía sigue ese mismo patrón, and that pattern still exists, donde el enemigo ha influenciado corazones where the enemy has influenced hearts con iniquidad with iniquity de torcer la palabra de to Dios. twist the word of God. Se escucha bien, It sounds good, pero si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, but if it's not according to the will of God, la plenitud de la voluntad de Dios, the plenitude, the fullness of the will of God. Déjame, voy a dar este ejemplo. I'm going to give this example. Juan 3:16, John 3:13, 16. 16. Por tanto, Dios amó al mundo Therefore God so loved the world que dio a su único hijo that he gave his only son para todos que creyeran en él. for all those that believed in him. Y ahí se quedan la gente. And that's where people stay. Se encierra en eso. They close themselves. Todo in lo que tengo que hacer es creer. That's all I have to do is believe. Y no quieren seguir leyendo. And they don't want to continue reading. Llega la parte donde Cristo está hablando. Cristo, Dios mismo hablando. Get to the part where Christ himself is speaking. Aquel que quiere ir en pos de mí, Those that want to come against me. follow me. Aquellos que quieren ir en pos de mí, Those that want to follow me, niégase a sí mismo. deny yourself. Recoja su cruz Take up your cross y sígueme a mí. and follow me. No a la religión, Not religion. no dominación. Not A denomination. mí, Me. dijo el Señor. A Said the Él. Lord. To him. Él fue obediente a la Torah. He was obedient to the Torah. Él festejó fiestas. He celebrated Él feasts. usó tzitzits. He used tzitzits. Él guardaba Shabbat. He kept Sabbath. Y el sistema dice, And the system says eso se acabó. that is done away with. ¿Con cuál autoridad lo hicieron? And in what authority did they do that? Es fuera, es ilegal. It's illegal. Piensa Think. el peligro que existe detrás de los The púlpitos, danger that exists behind the pulpit, donde muchos enseñan en contra de la Torah, and where many teach against Torah, entregando mensajes ilegalmente, giving word illegally, Come on. That's right. illegal word, false word. Oh, come on. Yeah, ISIS. No hay judío, There is no Jew. no hay griego, There's no Greek. no hay esclavo, There's no ni slave, libre, nor free. no hay varón, There's no ni male, mujer, no female. porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua. For all is one in Christ Yeshua.
Y si vosotros sois de Cristo, And if you are Christ, ciertamente linaje, then you are lineage, or offspring de Abraham, of Abraham, herederos según la promesa. heirs according to promise, Linaje, heirs. offspring. Somos parte We are part en Cristo in Christ del linaje de Abraham. of the lineage of ¿Y Abraham. quién es Abraham? And who is Abraham? El padre The father o el abuelo de Jacob, or the grandfather of Jacob, Israel. Israel. So Pablo en Gálatas nos está So Paul en la revelación que está entregando Pablo, is the revelation that Paul is giving, que somos linaje, that we are lineage, somos Israel. we are Israel. No puede ser más claro que eso, It cannot be more clear que en Cristo Jesús, that Christ, en Cristo Yeshua, that in Christ Yeshua, somos Israel. we are Esa es Israel. nuestra identidad. That is our Los identity. redimidos en The Cristo redeemed in Christ. somos Israel. We are Israel. Cristo lo dice. Christ said, Yo vine por las ovejas perdidas de Israel. for the lost sheep of Israel. Según, herederos según la promesa. Heirs according to promise. Todas las promesas que Israel tiene All the promises that Israel has ahora están sobre nosotros. now are upon us. Come on. Pero también But also, los mandamientos. the commandments. Todos, amén y aleluya a las bendiciones y a las promesas. Everyone, amen, hallelujah, Amen. to the blessings. Yes. Pero los mandamientos, oh no, pastor, eso es But the commandments, oh no, Pastor, eso es para ellos. that's for them. Nosotros estamos solamente gracia y amor. We're only grace and love. Nosotros no obedecemos por salvación. We do not obey for salvation. Nosotros obedecemos porque somos salvos. We obey because we are saved. Come on. Porque hemos reconocido Because we have recognized el precio the price que fue derramado. that was shed. Si la sangre fue derramada If the blood was shed porque yo estaba quebrando mandamientos, because I was breaking commandments, entonces ¿cómo puedo aceptar su sangre and so how can I receive his blood y seguir quebrando and mandamientos? continue breaking commandments? No hace sentido. It makes no sense. Entonces, ¿para qué morir? So then why die? Murió He died para remover to do away with los decretos que estaban escritos contra the nosotros, decrees that were written against us, remover la paga del pecado, to remove the wages of sin, deshacer la ley del pecado y la to muerte do away with the law and sin of death, y poner gracia sobre and nosotros. place grace upon us. Esto es nuestra identidad. This is our identity. No porque soy nacido Israel, Not because I was born in Israel, pero porque soy nacido en Cristo. but because I'm born in Christ. Es por eso que el enemigo That's why the enemy ha traído tanta confusión has brought so much confusion en esta verdad, in this truth, porque Él no quiere que nosotros sepamos because he doesn't want us to know nuestra our identidad, identity, los redimidos, the redeemed. qué es nuestra identidad. What is our identity?
Cuando uno no cree que es parte de Israel, And when one doesn't believe that they're part of Israel, esa persona that person, va a creer que es otra nación. they will believe that they're another nation. No se van a comportar como hijos, They're not going to act like sons, pero se van a comportar como extranjeros. but they will act like strangers. Y los extranjeros And the strangers, no van a entrar al reino. they will not enter into the kingdom. Cristo lo declara, Christ declares it, que llegará el día that the day will come donde muchos dirán, that many will say, en tu nombre in your name, hice obras. I did works. Y él va a decir, And he will say, apartados de mí, apart from me, no os conozco, I do not know you, hacedores workers of lawlessness. de maldad. En otras palabras, personas sin ley, In other words, people without law, personas sin Torah. people without Torah. Muchos piensan que los mandamientos son para los judíos Many believe that the commandments are for the Jews y no para nosotros. and not for us. Y eso es falso. And that's false. No han reconocido su identidad. They have not recognized their identity. Nuestra identidad en Cristo es Israel. Our identity in Christ is Israel. Los mandamientos son para Abraham, The commandments are for Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Israel Israel, y para and nosotros. for us. Números capítulo 15, Numbers 15, comenzando en versículo 15. starting in verse 15. Números capítulo 15, Numbers 15, comenzando en el versículo 15. starting in verse 15. Estamos aprendiendo. Are we learning? Amen. Es nuestro deseo siempre de que las personas, las almas vengan a meditar en las escrituras o escudriñar las escrituras. It's our desire that people will search the scripture. Versículo 15 dice así: Verse 15 says this. un mismo estatuto tendréis vosotros de la iglesia y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. For the assembly there shall be one statute for you and for your stranger who sojourns with you, a statute forever throughout your generations. You and your sojourner shall be alike before the Lord. Aquí en el versículo 15 Here in verse 15, es una escritura de muchas it's a scripture of many que demuestra que la iglesia ya existía. that Demonstrates that the church already existed. Nomás están usando otra palabra. They're only just using another word. Amén. Siempre voy a dar este ejemplo. I will always give this example. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando se habla de los 10 tribus, when it speaks of the 10 tribes, se conoce como el tribu de Efraín. it's known as the tribe of Ephraim. Pero cuando entramos a las cartas apostólicas o en el Nuevo But Testamento, when we enter into the New Testament, ahora son mencionadas como las ovejas perdidas. now they're mentioned as the lost sheep. Es lo mismo con la iglesia. It's the same with the church. En el Antiguo Testamento In the Old son Testament, asambleas y congregación. they're the assembly and congregation. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, ahora es iglesia. now it's church. Es lo mismo. It's the same. Amén. Amen. Un mismo estatuto It's one same statute tendréis vosotros de la congregación al extranjero. for the stranger and the sojourner with you. Vamos al versículo 16. Let's go to verse 16. Una misma Torá
Y un mismo decreto tendréis vosotros el extranjero que con vosotros mora. One Torah and one rule shall be for you and for the stranger who sojourns with you. Ahora esto es lo que tenemos que entender. And so now this we need to understand. Aquí está hablando de un solo pueblo, Here it's speaking of one people, una Torá, one Torah, un estándar one standard para aquellos nacidos en for Israel those born in Israel y aquellos que son injertados a Israel. and those that are grafted or that are grafted in Israel. Y por medio del Mesías, And through Messiah, por medio de Cristo, through Christ, la Torá es para the nosotros. Torah is for us. Amén. Amen. Porque somos Israel. Because we're Israel. Tenemos que preguntar estas preguntas. Hay preguntas que tenemos que preguntar. We need to ask these questions. There are questions that we need to ask. ¿Creemos nosotros que Dios cambia? Do we believe that God changes? ¿Creemos nosotros que Dios cambia sus estándares Do we believe that God changes his standards de acuerdo a la humanidad? according to humanity? Esa es una pregunta. That's a question. Porque muchos creen que sí ha cambiado. Because many do believe that he has changed. Porque rechazan palabra, Because they reject word. creyendo Believe que el acto de la cruz believing that the act of the cross deshizo su palabra. did away with his word. Porque así se les ha enseñado. Because that's what they teach. Y eso no es verdad. And that is not true. Si nosotros somos el Mesías, estamos en Mesías, en Cristo, If we are in Messiah Christ, somos renacidos. we are born again. Si hemos confesado a Él como nuestro Señor, If we have confessed him as our Lord, entonces nosotros ahora tenemos que aprender then we need to learn cómo caminar como Él caminó. how to walk as he walked. Y Él caminó en obediencia. And he walked in obedience. Ya no somos extranjeros. We are no more strangers. Ahora somos parte de una We nación. are now part of a nation. Nosotros somos ciudadanos. We are citizens. Somos parte de un pueblo. We are part of a people. Esto no es una teología. This is not theology. Esto es identidad. This is our identity. Esto es destino. This is destiny. Esto es propósito. This is purpose. Dios suelta una palabra sobre Israel. God releases a word over Israel. En el Éxodo 19, versículo 6. In Exodus 19:6. Éxodo 19, versículo 6. Exodus 19:6. Mira lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Israel. Look what God tells Moses to tell Israel. Y le dice, And he says, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. and you shall be to me kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Hay muchos que se dicen There's many that y say, proclaman esto, and they proclaim this, pero rechazan que son parte de Israel. but they reject that they're part of Israel. Y eso no puede acontecer, And that cannot happen porque este pacto es para Israel. because this covenant is for Israel. No hay pactos con extranjeros. There's no covenant with strangers. So, si uno no se identifica como Israel, So if one doesn't identify as Israel, entonces no puede decir que son parte de reyes y sacerdotes. then they can't say that they are part of priests and a holy nation. Amén. Amen.
Esto lo habla también Pedro en 1 de Pedro 2:9, This also you see it in 1 Peter 2:9, donde Pedro les está hablando where Peter is speaking a aquellos que están recobrando su to identidad, those that are recovering their identity, aquellos que están reconociendo those that are recognizing que son parte de they Israel, are part of Israel, que son injertados. that they are grafted. Les está indicando ahora ustedes también son ciudadanos, He's indicating that to them that they are also citizens. Amén. 1 de Pedro, vamos ahí. 1 Peter 2:9. Dice, mas vosotros son linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anuncies las virtudes, de aquel que llamó de las tinieblas a la luz admirable. That you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellency of him who called you out of darkness and into the marvelous light. Fuera de las tinieblas. Outside of darkness. ¿Qué es una persona que está en tinieblas? What is a person that is in darkness? Bajo la ley de la muerte, Under the law of sin or death. en desobediencia. In disobedience. Dice, ya no estás en desobediencia. And he says you're no longer in Por medio de disobedience. Cristo, Through Christ. ahora que has entrado al pacto Now that you entered the y eres covenant, parte de and Israel you are part of Israel, y estás en obediencia, and you're in obedience, puedes ahora proclamar, now you're able to porque ahora proclaim, estás en la luz, because now you're ahora in estás the en la light, verdad, now you're in the truth, estás en el pacto, you're in the covenant, ahora sí eres and so now you are nación santa, holy nation, sacerdote. priesthood, a royal priesthood. Porque mira lo que dice el versículo 10. Because look what verse 10 says. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, Once you were not a people, no eras pueblo, you were not a people, pero ahora sí eres. but now you are God's people. Es el mismo mensaje el día de hoy. It's the same message in the Cuando day. uno recibe a Cristo, When one receives Christ, no fuiste parte del pueblo de Dios. you were not part of the. Pero ahora que part of recibiste God. a Cristo como But Salvador, now that you receive Christ as Savior, ahora sí eres pueblo. now you are. A Ahora people. saliste de las Now tinieblas you came out of y darkness. ahora has entrado en la And luz. you have entered into Y la the luz light. es pacto. And the light is covenant. Amen. Ahora sí eres And so now you are apartado. set apart. ¿Y cómo se reconoce uno que es apartado? And how does one recognize that they are set apart? Simplemente obedecer la Torah. Simply obeying Torah. Revelación 1:6. Revelations 1:6. Vamos a comenzar en versículo 5. Let us start in verse 5. Revelación 1:5. Revelation 1:6. 1:5. Oh, 1:5, sorry. Y Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a que nos amó y nos lavó de nuestros pecados de su sangre. And from Yeshua, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Woo, amen. Y nos hizo, por medio de Cristo, Through Christ, Él nos quita de los pecados, He takes us out of our sin. remueve los pecados, He removes the sin. y ahora somos parte de la nación de Dios, And now we're part of the kingdom of God. y somos ahora hijos. And now we're sons. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Adonai, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen.
And to him who loves us and he freed us from our sins by his blood and made us a kingdom. By his blood he made us a kingdom. A kingdom, one kingdom. Un reino, un pueblo, una nación. Israel, one kingdom. He made us a kingdom of priests. To his God the Father, to him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Esto es algo poderoso. This is something powerful. Esto es nuestra identidad. This is our identity. La religión no va a entender esto. The religion won't understand this. El mundo no puede entender, no nos puede The entender. world cannot understand this. Porque nosotros somos apartados. Because we are set apart. Nosotros que conocemos la verdad, Us that know the truth, sabemos que solamente por Cristo we know that through Christ, entramos a un pacto. we enter into a Somos covenant. redimidos We are y redeemed. somos injertados And we are grafted en una nación, in a nation, en un reino. in a kingdom. Y ese reino tiene un rey And that kingdom has a king llamado Yeshua. named Yeshua. Y ese reino también tiene And leyes, that kingdom also has laws. una guianza It has guidance para nosotros vivir una vida for us to live a life que le place a Él. that pleases Him. No a una religión Not a religion que le place a Él, that it pleases Him. que está de acuerdo a su That corazón, is according, in agreement with His that is will. according to His heart for us to live, para nosotros vivir. Él nos conoce, He knows us. Él nos creó He created us. y nos quiere And bendecir. He wants to bless us. Desde el principio lo dijo, From the beginning He said it. delante de ustedes he puesto la vida y la muerte, Before you I have placed life and death, la bendición y la the maldición. blessing and the curse. Y yo te digo, And I tell you, escoge la bendición, choose the blessing. escoge vida, Choose life. escoge a Cristo. Choose Christ. So, déjame hago otra pregunta. Let me ask another question. ¿Se considera uno hebreo? Does Do we one- consider ourselves Hebrew? ¿Qué significa la palabra hebreo? What does the word Hebrew signify? Hemos hablado sobre esta palabra en los estudios. We have spoken of this word in the study. ¿Alguien tiene la memoria de qué significa hebreo? Does somebody remember what it signifies to be Hebrew? What it means, the word The Hebrew word means? Hebrew. The one that crossed over or the one that came from the other side? Es ese acto That act, o esa acción that action, es hebreo, it's Hebrew. ¿ok? So, si yo estoy aquí So if I'm here y yo me levanto y cruzo para acá, and I get up and I cross over here, el acto de yo caminar acá the act of me walking from over there to es here, hebreo. it's Hebrew. Por eso cuando Cristo dice, That's why when o Christ las says, escrituras hablan, or when the scriptures speak, de que nosotros ya no estamos en tinieblas, that we are no longer in darkness, pero ahora hemos entrado a la luz. and now that we've entered into the En el light, ámbito espiritual, in the spiritual realm, hemos cruzado al otro lado. we have crossed over to the other So, side. por lo tanto, So therefore, hemos sido el acto de hebreo. we have done the act of Hebrew. Abraham Abraham, cruzó el río de Éfrates, he crossed over the river of Euphrates. the Euphrates River. Y cuando cruzó el río de Éfrates, And when he crossed the river, fue llamado hebreo. he was called Hebrew. Yes. ¿Creemos nosotros que somos hijos de pacto? Do we believe that we are children of covenant? That we are sons and daughters of covenant? What covenant is that? ¿Cuál pacto es ese? El pacto de Dios, the covenant of God with His people. El pacto de Dios con su pueblo.
the covenant of God with His people. Hay muchos que se han recibido o han aceptado una identidad There's many that have received an identity que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. that is not according to the will of God. Es tiempo de reclamar nuestra identidad, It's time to reclaim our identity, no basada en tradición, not based on tradition, no basada en dominación, not based on denomination, pero basada a la palabra verdadera de Dios. but based on the true word of God. Tenemos que entender quién somos nosotros. We need to understand who we are. Y ahora que sabemos que somos injertados, And so now that we know that we're grafted, tenemos que contestar we need to answer el llamado que está sobre the nosotros. calling that is over us. Y aquí es donde se presenta la palabra remanente. And here is where they represent the word And this is remnant. where the word remnant comes to play. Aquí es donde mencionamos la palabra remanente. Hemos salido de Revelaciones capítulo 12. Let's go to Revelations 12. Revelaciones capítulo 12, versículo 17. Revelations 12, verse 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen el testimonio de Yeshua. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war with the rest of her offspring on those who kept the commandments of God and held the testimony of Yeshua. ¿Contra quién es el ataque aquí? Against who is the attack here? Those that keep the commandments. Those that obey. Los que guardan Those mandamientos that keep the commandment y tienen la fe en Yeshua. and have the faith in Yeshua. Son dos cosas. So it's two things. Las dos son un paquete. Both are a package. No se puede separar. You cannot separate. No se puede separar. Cannot be separated. Si uno tiene la fe en Cristo, If one has faith in Christ, acuérdate lo que dijimos en la otra enseñanza. remember what we said in the last teaching. Cuando uno tiene fe en Cristo, When one has faith in Christ, significa que crees en toda la palabra. it signifies that you believe in all the word. Y si la palabra dice tienes que obedecer, And if the word says you have to obey, o si la palabra dice esto es perpetuo, or the word says it's perpetual, es forever. Si la palabra dice guardar Shabbat, if the word says keep Shabbat, si la palabra dice descansar, if the word says rest, si la palabra dice guardar, if the word says keep, si la palabra dice orar, if it says pray, si la palabra dice ayunar, if the word says fast, tenemos que saber we need to know y obedecer toda la palabra. and obey all of the word. No solamente los que nos conviene. Not just what is We like. convenient. Amen. Y la guerra va a ser aquellos contra los que guardan mandamientos And the war is going to be against those that keep the commandments y tienen el testimonio de Yeshua. and have the testimony of Yeshua. El testimonio de Yeshua. The testimony of Yeshua. Man, this should awaken somebody. Cuando quisieron cambiar en cómo Cristo predicaba y lo que Él hacía, When they wanted to change the way Christ preached and what he did, Él siempre contestaba con esto: he would always answer with this: yo hago la voluntad de mi Padre. I do the will of my Father.
¿Por qué guardas Shabbat? Why do you keep Shabbat? Hago la voluntad de mi I do the Padre. will of my Father. ¿Por qué festejas las fiestas? Why do you celebrate the feast? Porque hago la voluntad de mi Because I Padre. do the will of my Father. ¿Por qué oras? Why do you pray? Porque hago la voluntad de mi Padre. I do the will of my Father. ¿Por qué ayudas? Why do you help? Porque hago la voluntad de mi Because I Padre. do the will of my Father. ¿Por qué enseñas? Why do you teach? Hago la voluntad de mi I do Padre. the will of my Father. Wow. Testimonio de Yeshua. Testimony of Yeshua. ¿Podemos entender esto? Can we understand this? Hay una voz de confusión There's a voice of confusion que el enemigo ha desatado that the enemy has released. y aquellos nosotros And us que sabemos la verdad that know the truth, tenemos que seguir proclamando we need to continue proclaiming la verdad the truth. y eso nos hace el remanente. And that makes us the remnant. Donde hay falsedad, Where there's false, tiene que haber verdad. there has to be truth. Tiene que haber verdad. There has to be truth. Y el remanente And the remnant, no está dividido. it's not El divided. remanente The remnant, camina como Yeshua caminó. it walks as Yeshua walked. Y él caminó en Torah. And he walked in Torah. La gente el día de hoy simplemente lo admira, The people of today simply see him. admire him. Solamente creen en él, They only believe in him, pero no caminan como él. but they don't walk like him. Nosotros, Us, las personas que aceptan la verdad, the persons that receive the truth or accept the truth, caminamos en la luz y no en la oscuridad. we walk in light and not in darkness. Y estamos rodeados And we're surrounded en cada instante every instant de un mundo sin ley. of a world without law. We are constantly surrounded by a world without law. Constantly, constantemente. Por eso vamos a enfrentar presión. That's why we're going to confront opposition. Vamos a perder amistades. We're going to lose friends. Familias van a murmurar. Families are going to murmur. Pero es, yo oro por nosotros But I pray for us. y Dios respalda su remanente. And God backs up his remnant. Dios cuida del remanente God will take care of the remnant porque es el instrumento. because he is the instrument. Because the remnant is the instrument where truth needs to be told, donde la verdad se necesita ser hablada. Nosotros no somos We're not un reino que se mezclea con la cultura de hoy. a kingdom that mixes with the culture of today. Juan el Bautista John the Baptist, era diferente he was different. y él estaba preparando el camino And he was preparing the way para aquel que venía, for him who came. for the one that was coming, que era Cristo, that was which Christ. was Christ. Nosotros somos los Juan de Bautistas del día de We hoy. are the John the Baptist of the day. Somos diferentes, We are different. pero estamos hablando la verdad del reino, But we're speaking the truth of the kingdom. porque Cristo viene otra vez. Because Christ is coming again. Somos el remanente We are the remnant.
Y Dios siempre cuida de su remanente. And God always takes care of his remnant. Así como lo hizo con Noé, Just the way he did it with Noah. Noah, así como lo hizo con Abraham, Just the way he did it with Abraham. así como lo hizo con el profeta The way Elías, he did it with the prophet Elias. Elijah. Amén. Mantén la fe. Maintain the faith. Aquí lo voy a parar. And I'm going to stop here. Le seguimos la próxima semana. And we'll start next week. We'll continue next week. Bendecimos a todos que se conectaron. We bless all those that connected. Somos Israel. We are Israel. Amén.